comenzar el proceso de nacionalidad europea por origen sefardí, que como bien tú lo dijiste, Mónica, las finalidades de esta charla pues es también darle un poquito de contexto histórico y obviamente también explicar en detalle cómo funciona el proceso puntualmente. Muchas gracias, Mónica. No, gracias a ustedes. Y bueno, la idea es que los escuchemos primero. Yo creo que dejamos preguntas para el final, Andrés, para que la gente pueda vía Zoom, el chat del Zoom, o personalmente si lo quieren hacer, puedan, digamos, hacerles llegar a ustedes las preguntas y sus inquietudes. Perfecto, de acuerdo. Listo, bueno, adelante. Perfecto. Bueno, no, primero que todo, muy buenas tardes a todos y antes que nada darle un agradecimiento muy especial a Mónica que nos ha permitido tener este espacio para contarles un poco de lo que hacemos y de lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente, queremos comenzar por los orígenes de cómo inicia este proceso. No sé si podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Primero que todo, queremos hablar sobre los reyes católicos. En el año 1492, don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, los reyes católicos, hacen una expulsión de los judíos de España. En esta expulsión salieron montones de judíos y emigraron una muy buena parte a América. Tengamos en cuenta que el descubrimiento fue en el 92, entonces para esta época América representaba una oportunidad de salir de España y de llegar a un nuevo continente con nuevas oportunidades donde los judíos no tenían que su pasado histórico de opresión. Entonces América se convierte en un destino muy interesante para muchos de los judíos que salen de España. Siguiente, por favor. Sin embargo, vale la pena mencionar que muchos de los que salieron de España se fueron también a Portugal, país que en ese momento los acogió con el rey, pues por la cercanía, y una vez llegaron a Portugal se quedaron ahí durante algunos años y muchos de ellos ocuparon cargos importantes incluso para la corona. También en esta, digamos, acogida a los judíos participó el reino de Navarra. Sin embargo, en el 96, el rey don Manuel I de Portugal inicia un proceso para expulsar nuevamente a los judíos, en este caso de Portugal, lo que fuerza a que muchos de estos se dirigieran hacia el nuevo continente. Otros también lo que hicieron fue que se convirtieron hacia el cristianismo y evitaron esa persecución. Sin embargo, los que aquí nos atañen puntualmente son los que huyeron de Portugal y de España dada esta persecución. Como dijimos, varios de estos llegan al Nuevo Mundo y de ahí parte todo este proceso que generan tanto los gobiernos como de España como los de Portugal de hacer una reparación histórica a estos judíos que se vieron forzados a salir de los respectivos reinos por la persecución por su fe. Siguiente, por favor. Aquí mostramos un pequeño mapa ilustrativo sobre varias de las rutas que cogieron los judíos en España, pues en Europa, perdón, y en América. Como vemos, salieron muchísimos judíos de estos países y se fueron a distintas partes, pero nuevamente, como mencionamos, los que aquí nos interesan son todos aquellos que fueron hacia las Américas. Siguiente, por favor. En ese sentido, aunque Andrés va a profundizar más en esta materia, lo primero que hacemos nosotros como equipo genealógico es un análisis de viabilidad donde determinamos que si la persona es interesada en el proceso es o no descendiente de uno de estos judíos. Vale la pena mencionar que más tarde enfatizaremos en este punto que muchas personas pueden aplicar. Esto se debe a que solo se necesita ser descendiente de uno de estos judíos para entrar en el proceso. En ese orden de ideas, podemos indagar en el árbol genealógico de cada una de las personas y tratamos de ubicar a un antepasado. Una vez se ubica este antepasado, se da por visto el análisis de viabilidad y se elabora un expediente con todas las pruebas documentales y históricas que hacemos en el equipo genealógico, que quisiera comentar, que es un equipo que tiene más de 40 años de experiencia en investigaciones genealógicas y con base en todas estas pruebas se elabora un expediente muy sólido
que se presenta ante las entidades pertinentes en Portugal para luego hacer la solicitud formal de nacionalización y finalmente la concesión de la nacionalidad portuguesa. Siguiente, por favor. En este sentido, este proceso tiene unas características muy puntuales que creo que Andrés se las puede comentar un poco más, en más detalle. Bueno, perfecto. Digamos, dicho eso, ya después de el contexto histórico, que además ahora Mauricio les va a explicar un poco cómo funciona y cuál es la metodología de estudio genealógico, porque normalmente para una persona que no es genealogista, como puedo ser yo, como somos muchos de los que estamos presentes en esta reunión, pues es importante entender un poco la metodología y entender cuáles son esas fuentes primarias, esas fuentes secundarias, que de alguna manera acreditan efectivamente la ascendencia del solicitante. Entonces, en ese escenario, ya entrando a la fase tramitológica o procedimental puntualmente, precisamente hay 4 fases que es importante tenerlas, digamos, en el radar puntualmente. Una fase inicial de previabilidad genealógica. Es muy importante que las personas que quieran comenzar este tipo de procesos hagan esa fase de previabilidad genealógica. ¿Por qué? Más adelante van a haber digamos, una estadística puntualmente, y es que, por ejemplo, por España aplicaron 153.720 personas. Eso representa el 0.34% aproximadamente de lo que es la población española de 46 millones de habitantes. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque no es fácil encontrar un ascendiente de un solicitante que fue condenado, expulsado o que, digamos, salió de España o Portugal en 1492. Para eso hay una serie de elementos probatorios que acreditan que efectivamente el solicitante tiene una descendencia directa pues, de alguna de las corrientes judías sefardíes, que como bien lo mencionaba Mauricio, son las que se pueden, digamos, las que se pueden acreditar para de esa manera ejercer este derecho puntual de adquisición de nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Una vez el solicitante hace ese estudio de previabilidad y logra conectarse con un judío sefardí, importante y fundamental crear ese acervo probatorio, digamos, ese esqueleto, es la columna vertebral y la razón por la cual el solicitante lo puede hacer a través de actas de bautismo, actas de defunción, partidas de matrimonio y así cualquier documento que acredite que efectivamente los escalones ascendentes del solicitante dan hacia el judío sefardí, que como les mencionaba, fue expulsado, condenado o en su defecto salió de España en 1492, Portugal 1496-1497. Ese primer expediente como tal le da comienzo a la segunda fase del proceso, que se realiza ante la comunidad israelita de Lisboa o ante la comunidad israelita de Oporto. Puntualmente son las 2 entidades que tramitan o que procesan o que examinan este tipo de expedientes, y de esa forma la comunidad se está demorando alrededor más o menos, puede ser más, puede ser menos, de 4 meses para emitir el certificado sefardí. En virtud de la pandemia y en nuestra experiencia realmente se están demorando un poco más de 4 meses para hacer la emisión respectiva del certificado sefardí, que es la piedra angular por la cual podemos realizar estos procesos de nacionalidad europea por origen sefardí, es decir, es la prueba reina por la cual las personas pueden hacer este tipo de solicitudes o aplicaciones. Una vez ya tienen el certificado sefardí emitido por cualquiera de estas 2 comunidades que les acabo de mencionar puntualmente, después de que se ha hecho un examen riguroso de las pruebas documentales de si el solicitante efectivamente desciende directamente del judío sefardí, y adicionalmente y muy importante que el judío sefardí efectivamente sea judío sefardí, o por lo menos que exista esa base probatoria que así lo demuestre, ¿sí? Una vez se tiene ese certificado junto con otros requisitos de ley, como puede ser un registro civil apostillado, antecedentes judiciales apostillados, carta motivacional, y así todos los documentos que exige la ley de adquisición de nacionalidad portuguesa por origen sefardí, se crea un segundo y último expediente, y de esta manera comienza la tercera fase del proceso, con la radicación del mismo ante el Ministerio de Justicia portugués, el cual se demora 1 año y medio aproximadamente. Todo esto son fechas aproximadas, es decir, digamos, no hay unas fechas exactas,
pero aproximadamente es 1 año y medio para emitir ya una respuesta final. ¿Por qué se demora el Ministerio de Justicia portugués 1 año y medio para emitir la respuesta final? Porque tiene que pasar por 7 subfases que bien mencioné en la primera charla que tuvimos, digamos cuáles eran, que eran envío, recepción, informes preceptivos, calificación, concesión de la nacionalidad, notificación y finalmente la inscripción del registro civil ante la oficina competente. ¿Sí? Eso en términos muy generales y muy resumidos es el proceso como tal, tanto en su fase ante las comunidades israelitas de Lisboa y Oporto, como en su fase ante el Ministerio de Justicia portugués. Como bien les mencionábamos, es muy importante y es fundamental que ustedes tengan conocimiento de quién es ese judío sefardí. ¿Por qué? O por lo menos de dónde descienden ustedes directamente, y también tener claro cuáles son esas pruebas documentales, que obviamente es un trámite, es un trabajo supremamente complejo de realizar, pero es muy importante que quienes están ya en el proceso por lo menos sepan exactamente cuál es su ascendencia directamente, para de esa forma entender más en detalle el proceso. Estos son procesos que en términos, como bien les decía, estadísticos, es muy poca la gente a la cual las personas se le encuentran una ascendencia. Por poner un caso, un ejemplo, y digamos se los decimos con conocimiento de causa, en nuestra oficina tenemos un margen de conversión del 8.5% a clientes, teniendo en cuenta que cada 100 solicitudes que recibimos le encontramos a muy pocas personas la línea como tal. Entonces es muy importante tener claro y entender muy bien cómo funciona el proceso de forma conceptual, y también entender que esto es un proceso cuya, digamos, fundamento, por llamarlo de esa forma, son las pruebas que la persona puede aportar para que de esa manera ya la comunidad israelita de Lisboa u Oporto emitan ya el certificado sefardí, que como bien les decía es la piedra angular probatoria. ¿Cuáles son las características y particularidades del proceso que, desde mi perspectiva, son las diferencias sustanciales frente al proceso por España? En primer lugar, no es obligatorio, por ahora no es obligatorio hablar portugués. En segundo lugar, no es obligatorio viajar a Portugal. Recordemos que quienes hicieron el proceso por España saben que por España tenían que viajar y firmar un acta de notoriedad ante un notario que efectivamente daba fe pues de los documentos que se aportaban, y que efectivamente era pues digamos como el filtro, por llamarlo de esa manera, de las personas que podían nacionalizarse como españoles. Y una tercera característica o fundamental, digamos, digamos, naturaleza como tal, y es que el solicitante no tiene que hacer examen de conocimiento como si lo tenían que hacer los solicitantes por España. Ahora, la recomendación nuestra es que si la persona va a comenzar una solicitud o se va a nacionalizar como portugués, es fundamental y es necesario, fundamental y necesario, que aprendan o que sepan un poco de cuál es la estructura política, cuál es la estructura económica, cuál es la estructura social. De esa forma, digamos, cómo se compone la Unión Europea en sus 27 países, cuáles son los derechos, los deberes, las obligaciones que tienen por el hecho de ser portugueses, porque están adquiriendo un vínculo jurídico con un Estado, con un territorio determinado. No solamente se hace este tipo de solicitudes para adquirir un pasaporte ya que el pasaporte es uno de los muchos derechos que existen puntualmente. Y también, como recomendación para las personas que quieran hacer este trámite, por supuesto hay que ponerse la camiseta y entender muy bien cuál es la cultura portuguesa, y no solamente portuguesa, porque pues ya es una realidad que la Unión Europea prácticamente pues está compuesta por los 27 países, pero que en sus derechos, en su fundamento, digamos en sus cimientos, prácticamente tienen todos los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas obligaciones. Pues de rotunda importancia conocer estructura política, económica y social, no solamente de Portugal, sino de todas las 27 países. Dicho eso, también me voy a anticipar un poco algunas preguntas que estoy seguro que van a hacer. El 10 de noviembre del año pasado, un día después de haber hecho la primera charla en el Club Campestre, se promulgó una ley orgánica a través de la cual se le dio 90 días al gobierno nacional para reglamentar las disposiciones jurídicas
relacionadas con la adquisición de nacionalidad portuguesa en todas sus vertientes, no únicamente en la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, sino también, por ejemplo, como hijos menores de 18 años, cónyuges, hijos de extranjeros nacidos en territorio portugués, perdón, y así sucesivamente cualquier modalidad de adquirir la nacionalidad portuguesa puntualmente. En el caso de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, va a haber, o si se materializa el cambio, va a ser respecto de la vinculación objetiva que el solicitante deberá tener con Portugal. Y esa vinculación objetiva, pues, nos suena como un concepto abstracto que uno dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir puntualmente? Hasta el momento no existe una lista enunciativa como si lo teníamos, por ejemplo, por España, en donde la vinculación con España se acreditaba a través de donaciones, de un título universitario, bueno, y así sucesivamente, de cualquier manera que yo pudiera acreditar esa vinculación. Entonces, en este momento no es muy claro, no tenemos una respuesta clara y contundente. Sin embargo, pues digamos, con nuestras corresponsales permanentemente estamos hablando a ver cuáles pueden ser esas causas, que igualmente en el corto plazo no creemos y consideramos que no va a haber la materialización, o sea, no se va a materializar esa reforma como tal, puntualmente. Ahora, creo que también es muy importante hablar de cuáles son esos beneficios y la razón por la cual las personas aplican a este tipo de nacionalidades y por qué es importante desde nuestra perspectiva, por supuesto, aplicar. Nosotros, después de hacer un estudio, pues de pronto entender un poco cuáles son esas necesidades y la razón y la causa por la cual las personas estaban tramitando, haciendo el proceso de nacionalidad europea por origen sefardí puntualmente, sacamos las siguientes razones. Obviamente puede que se nos haya quedado por fuera muchísimas, pero creería que por lo menos las personas que están conectadas se van a sentir identificadas en muchas de las que les voy a mencionar. Una vez el solicitante adquiere la nacionalidad portuguesa, puede acceder a los siguientes derechos. En primer lugar, libre circulación, o sea, viajar sin fronteras por los 27 países de la Unión Europea y adicionalmente, pues como bien lo saben, hay muchísimos países que no exigen visa a los países miembros de la Unión Europea y particularmente Portugal es un pasaporte bastante fuerte. En segundo lugar, trabajar y vivir en el extranjero. El hecho de adquirir una nacionalidad portuguesa le da la prerrogativa o el derecho subjetivo como tal al solicitante que adquiere la nacionalidad de poder trabajar y vivir sin limitación alguna o sin discriminación alguna en cualquiera de los otros 26 países de la Unión Europea. En tercer lugar, atención médica en todos los países de la Unión Europea. Este cuento yo lo he hecho porque, pues, digamos, me parece bastante importante. Yo viví alrededor de 6 meses en Oxford y solamente el seguro médico me costó 4.300 pounds, que eso de alguna forma pues es una inversión, primero que es fundamental porque sin eso obviamente uno no puede viajar, y segundo que de tener la nacionalidad española como actualmente la tengo me hubiese podido ahorrar ese dinero independientemente que el Reino Unido, pues como todos sabemos, no pertenece en este momento en la actualidad a la Unión Europea. En cuarto lugar, disfrutar del mercado común. Imagínense ustedes una comunidad económica con 515 millones de habitantes que en su gran mayoría tienen un poder adquisitivo interesante. Para aquellas personas que son, digamos, de corazón, o bueno, cualquiera puede ser emprendedor, empresario, pues ese mercado objetivo es bastante interesante. Además que nosotros desde Colombia podemos generar unos valores gigantescos en lo que es el territorio de la Unión Europea. Ahora, imagínense ustedes teniendo la nacionalidad portuguesa y la nacionalidad colombiana, creo yo que es un puente bastante interesante que puede generar una serie de dinámicas desde el punto de vista del mercado común que les acabo de mencionar. Otro de los derechos muy importantes, protección consular. En un caso hipotético que estén en un país que no tenga embajada colombiana o que no tenga embajada portuguesa, pero que sí tiene embajada francesa, por ejemplo, podrían ir ustedes perfectamente a la embajada francesa y los van a tratar como si fueran portugueses. Entonces, ese también es bien importante. Creo yo que es uno de los derechos que, desde mi perspectiva, son más representativos para aquellas personas que les gusta viajar o que por la naturaleza de su trabajo tienen que viajar por diferentes partes del mundo. También los derechos sociales y laborales, que son los derechos que acá conocemos como de segunda generación puntualmente. Recordemos que Europa está basada y fundamentada pues en este tipo de derechos. Son igualitarios, no tienen trato discriminatorio entre los miembros de la Unión Europea o ciudadanos comunitarios. También transacciones en una sola moneda. Las transacciones en una sola moneda facilitan las dinámicas tanto desde el punto de vista civil
como desde el punto de vista comercial. Es decir, si por ejemplo consiguen un trabajo en Bélgica, por poner un ejemplo, pero pues ya estaban viviendo en Portugal, ¿cierto? Pues hacer esa transición desde el punto de vista de la moneda, o por lo menos económicamente, digamos, desde el escenario doméstico, pues va a ser mucho más sencillo porque van a tener que pensar solamente en una moneda. No ocurre lo mismo, como bien lo sabemos todos, pues digamos las personas que tienen que viajar, por ejemplo, a España en razón de su trabajo, ya tienen que multiplicar a España, a Estados Unidos o bueno, Europa, tienen que multiplicar por 4 y bueno, digamos es bastante interesante y facilita las dinámicas tanto civiles como comerciales. También otro de los derechos es ser profesional europeo. Cuando ustedes adquieren un título de un centro académico de cualquiera de los 27 países de la Unión Europea, homologarlo en otro país es relativamente sencillo, obviamente de acuerdo a la naturaleza de cada una de las profesiones, como puede ser derecho, pues tendrá unos requisitos adicionales o no, puntualmente. Otro de los derechos o de los beneficios que creo que es bastante importante, es conducir en todos los países de la Unión Europea. La licencia de conducción o el pase como tal permite que el ciudadano comunitario viaje por los 27 países perfectamente. Y finalmente, creo que muchísimas personas que están comenzando estos procesos también lo hacen con el fin de estudiar sin limitación en uno de los, digamos, de las regiones que tiene mejor educación en el mundo puntualmente, y eso creo que ya todos lo conocemos y sabemos que hay unas universidades de primera categoría y en ese escenario pues puede generar un valor. Como les decía, nosotros como colombianos indudablemente generamos también un valor agregado gigantesco en lo que es la Unión Europea y obviamente al adquirir este tipo de nacionalidades pues hay que ponerse la camiseta porque nos están invitando, lo más allá de invitarse es reivindicarse de lo que hicieron los reyes católicos y el rey Manuel I en 1492 en el siglo XV, probablemente por llamarlo de esa forma. Dicho eso, ¿pueden pasar la diapositiva, por favor? Bueno, acá ya hablamos de los beneficios. Si puedes pasar otra vez la diapositiva. Bueno, en este sentido quisiéramos aclarar una duda que es muy común dentro de la gente que está interesada en este proceso, y es que se ha hablado mucho sobre las listas de apellidos y los apellidos que aplican y los apellidos que no aplican y todo esto, y nosotros como equipo de trabajo sentimos que hay muchas inquietudes en cuanto a esta materia y quisiéramos aclarar unos puntos. Para esto tenemos un caso, Gloria. Bueno, antes que esto queríamos comentar que una genealogía es como una pirámide. Una persona tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así sucesivamente hasta alcanzar un gran número de antepasados en pocas generaciones. A lo que queremos llegar es que uno muy posiblemente puede aplicar no por sus primeros 2 apellidos, sino por el apellido número 8 o por el apellido número 16 o por el apellido 34. A lo que queremos llegar es a que los primeros 2 apellidos, el paterno y el materno, no es una camisa de fuerza en el proceso. Para esto tenemos planteado el caso Gloria Bueno Lemos, hija de Dolores Lemos Bueno, que es hija a su vez de Lisímaco Lemos Materón, es decir, Lisímaco, abuelo de Gloria, Lisímaco, hijo a su vez de Inés Materón Sinisterra, bisabuela de Gloria, hija a su vez de Mauricio Materón Sinisterra y de María del Rosario Sinisterra Victoria, 2 primos Sinisterra casados entre sí. A lo que queremos llegar es que uno de los antepasados de Mauricio Materón Sinisterra era uno de estos judíos que ya ha sido certificado por Portugal. Sin embargo, si analizamos el caso puntual de Gloria, vemos que la Materón Sinisterra no está dentro de sus primeros apellidos, está lejos. A lo que queremos llegar con este caso ilustrativo es que los apellidos no son una camisa de fuerza y que nuestro conocimiento para poder desarrollar uno el proceso parte del análisis completo de todo el árbol genealógico y que en ese sentido los primeros apellidos no son una camisa de fuerza y cualquier persona puede a través de alguno de sus apellidos aplicar. Siguiente, por favor. Aquí quisiéramos hablar de algunos apellidos comunes en el Gran Cauca. Cuando hablamos del Gran Cauca nos referimos a Cali, Buga, Popayán, a toda esta región del Gran Cauca. Y queremos hablar de algunos apellidos
que si bien no son apellidos judíos, porque como ya mencionamos, los apellidos, las listas de apellidos no funcionan, son algunos de los apellidos que han tenido vinculación con algunas familias descendientes de judíos que hemos podido rastrear. Estamos hablando de los Arboleda, de los Borrero, de los Cabal, de los Caicedo, de los Rebolledo, de los Micolta, de los Sinisterra, de los Aparicio, de los Lemos, de los Lloreda, de los Tascón, en fin, hay una gran cantidad de apellidos, como ven aquí, que aunque no son apellidos judíos, algunos de ellos, por sus antepasados, se vincularon con esta descendencia de esta diáspora judía que emigró y que en este sentido abren una serie importante de oportunidades en el Gran Cauca para las personas que deseen aplicar a este proceso y los beneficios. Siguiente, por favor. Aquí hay una serie de datos relevantes que nosotros los mencionamos al principio de la presentación, y es que en el proceso de España, 153.720 personas aplicaron. Estamos hablando de que Colombia tiene una población de 46.940.000. En España, disculpen. Estamos hablando de que la población colombiana que aplicó a España no es una población tan significativa y que si comparamos con toda la gente que pudiera aplicar de la población colombiana, sería mucho más. A lo que queremos llegar es que muchas personas pueden aplicar, pero no lo saben. Y no lo saben porque no dan este primer paso de investigar sobre su viabilidad. Y en ese sentido queremos plantear una invitación a de que no se limiten por los 2 primeros apellidos o por los 3 apellidos, sino que se presenten con un árbol genealógico lo más completo posible, abriendo las posibilidades de éxito. Por otra parte, hicimos una proyección de que si a Portugal aplicara esta misma cantidad de personas, sería el 1.43% de la población portuguesa. Estamos hablando de que en términos generales y en términos macro, es muy poquita la gente que lo ha hecho. Y nuevamente reiteramos, esa es una de las razones. Nuevamente hacemos la invitación. Aquí, para finalizar y concretar, en Latinoamérica, 153.720 personas aplicaron frente a una población de 626 millones. Estamos hablando de que es una cifra ínfima y la gente no está aplicando en gran medida por este desconocimiento. Cerrando estos 3 datos, y hemos sido reiterativos en el tema, la gran invitación es a que se presenten, a que hagan un árbol genealógico lo más completo posible para que nuestro equipo genealógico y de análisis histórico lo revise en detalle y se abran las oportunidades de este proceso que, como Andrés ya lo dijo, trae 1000 beneficios. No sé si Andrés quiere puntualizar algo más de estos datos relevantes. Perfecto, ¿no, Mauricio? Creo que todo estuvo muy bien hasta el momento y hasta el momento les explicamos en detalle. Voy a hacer una recapitulación rápida. Contexto histórico, conceptualización del proceso, beneficios y pues de estos datos que son supremamente relevantes como para entender un poco el panorama actual. Entonces, yo creo que ya podemos pasar a la fase de preguntas y resolución de consultas, mejor dicho. Hola, Mauricio, Andrés Felipe. Pues aquí tenemos varias en el Zoom. No sé si comenzamos entonces con las preguntas. ¿O querías hacer una recapitulación? Perfecto. Hola. Andrés Felipe. Me está cortando el... Sí, es que me pareció entenderte que quieres hacer una Se me recapitulación estaba... y pasamos a las preguntas, ¿o quieres que pasemos de una vez a las preguntas? No, yo creo que una vez a las preguntas, perfecto. Listo, vamos entonces con las preguntas. Ahí está la primera. Dice, ¿se debe hacer proceso para los hijos menores o con el proceso de los padres piden la nacionalidad por opción? Bueno, hola Gloria, ¿cómo estás? Mucho gusto. Esta ley, curiosamente, no permite que los hijos, digamos que de los mayores de 18 años, hagan el proceso por nacionalidad portuguesa por origen sefardí. En ese escenario,
si el padre o la madre adquieren la nacionalidad, eventualmente los hijos menores de 18 años pueden hacer un trámite, es un proceso tramitológico bastante, digamos, mucho más sencillo que lo que es adquirir la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Entonces, para responder tu pregunta concreta, tendría que ser un proceso diferente cuando ya el padre o la madre lo adquieran, pero se hace a través de un trámite distinto a la adquisición de nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Bueno, aquí nos piden aclaración. Ustedes en un comienzo decían que tienen más de 600 casos de éxito. Si esto significa que son más de 600 nacionalidades recibidas. Bueno, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué sucede? Que digamos, los tres riesgos más representativos que tienen estos procesos, el primero y el más representativo como tal, es precisamente ante las comunidades judías, ya sea Federación de Comunidades Judías de España o ya sea Comunidad Judía de Oporto, Lisboa. Cuando nos referimos que hemos ayudado a más de 600 personas, nos referimos en la fase de éxito, en la fase ante las federaciones de comunidades, ante la Federación de Comunidades Judías de España y ante la comunidad israelita de Oporto o Lisboa puntualmente. A eso nos referimos. Que ya como les decía, con el certificado sefardí, esa es la piedra angular por la cual la persona puede perfectamente aplicar a la nacionalidad final. Bueno. De esos 600, por supuesto, ya tenemos varios casos con nacionalidad concedida, digamos, con la resolución de la nacionalidad por España. Bueno, pregunta la señora María Clara, ¿solo el 8% de todos los solicitantes tienen línea? En ese sentido, nosotros sí. Puntualmente... Qué pena, Mauricio, te interrumpí. No, en ese sentido, digamos, en el caso puntual, la estadística que tenemos sacada hoy es esa. Eso no significa que el 8% de la gente, solo el 8% de la gente pueda aplicar, sino que esa es la estadística que tenemos a hoy de los casos que hemos manejado. En eso quisiéramos nuevamente reiterar que un árbol genealógico que mande un solicitante bastante completo y nutrido de información favorece mucho que encontremos una línea adecuada. Ok, vámonos con la siguiente pregunta. Bueno, la misma persona pregunta qué tipo de obligaciones tiene quienes adquieren la nacionalidad. Perfecto. María Clara, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que las obligaciones, por supuesto, si no vives allá, pues no tendrías obligaciones como tal. Sin embargo, creo que tu pregunta va muy enfocada al tema tributario. Si tú no vives 183 días continuos o discontinuos en un lapso de 365 días, no te vuelves residente fiscal, por lo cual pues no adquieres ese tipo de obligaciones puntualmente. Bueno, si el judío sefardita es español y no portugués, ¿qué pasa? En ese sentido, desde el punto de vista del proceso en sí, yo creo que no podemos hablar de judío sefardita español o judío sefardita portugués. Como les comentamos en una de las diapositivas, este fue un proceso de múltiples migraciones a raíz de la expulsión y un proceso que duró varios años entre los judíos que salieron de cada uno de los países. Nosotros tenemos documentación probatoria de que muchos de estos judíos pasaron de un país al otro y que tenían esa serie de dinámicas. En este sentido, lo que hacemos nosotros cuando elaboramos los expedientes es demostrar que estos judíos formaron parte de esos territorios, pasaron o estuvieron en ambos países, tuvieron vinculación y hacer el expediente. Entonces, en este sentido, creo que para responder puntualmente la pregunta, tenemos que entender que más que un proceso donde el judío sefardita tiene un punto geográfico determinado y una ubicación puntual, es un proceso de movilizaciones a través de persecución y expulsión que llevan a que los judíos tuvieran mucha relación entre ambos países y tuvieran que salir en la mayoría de los casos de ambos países. Bueno, si se tiene ya una constancia de la Federación Sefardí de España, ¿se puede usar en Portugal? En ese sentido nos gustaría aclarar que no. Es decir, cada una de las federaciones, tanto la Federación de Comunidades Judías en España como la SIL de Portugal, maneja procesos absolutamente independientes. Y en este sentido, un caso que tuvo éxito en España,
no es una garantía de que ese mismo judío sefardita vaya a tener éxito en Portugal. De hecho, hay casos puntuales de expedientes que se aprueban en España y que Portugal ha rechazado. Bueno, aquí nos piden aclarar que de los nombres, los apellidos que ustedes suministraron ahí, el apellido no es Lobrido, creo que aparecía escrito, sino Lourido. Ok, y bueno, ¿los apellidos que mostraron son los únicos nuevos que están manejando? En ese sentido, quisiéramos hacer la aclaración. Mostramos algunos apellidos como ejemplos representativos de un poco algunos apellidos que hemos llevado expedientes a cabo. Nuevamente quisiera reiterar que esto no es un proceso a través de apellido, sino de que descender del judío puntual. Nosotros podemos tener tres personas, una de apellido Gómez, otra de apellido Ramírez, otra de apellido Hernández y otra de apellido Borrero, que las cuatro desciendan del mismo judío. Y pusimos un caso ilustrativo de algunos de los apellidos que hemos manejado y que hemos sacado adelante los expedientes a manera ilustrativa, pero el apellido no es una camisa de fuerza para aplicar al proceso, por lo que dijimos que es por linaje. Bueno, acá preguntan también un tema pues muy importante y es el de los costos. No sé si sea relativo o hay unos costos fijos para adelantar ese proceso. Mónica, buenas tardes. Soy Trillón. Yo soy parte también del equipo. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. Muchas gracias. Creo que Andrés está teniendo problemas con la conexión, entonces les voy a contestar yo. Básicamente el tema de costos que manejamos son costos lo primero y lo más importante es tener en cuenta que como las solicitudes deben ser individuales, son costos por persona. Estamos manejando unos costos de 2.100 euros más IVA. Básicamente se cobran en 3 estadios o 3 etapas y se va cobrando una vez se va surtiendo cada una de las etapas porque se necesita de la etapa previa para poder continuar. Entonces, si en algún momento del proceso que no nos ha pasado hasta ahora, no se puede continuar a la siguiente etapa, pues solo se cobra la etapa que ya se surtió. Entonces te explico un poco cómo funciona. El cobro es de 700 euros por etapa, y son 3 etapas, como te digo. Después de la viabilidad, los primeros 700 que se pagan son para la elaboración del estudio genealógico y poder radicar pues, todo el soporte del proceso que se hace ante la comunidad judía en Portugal. Ese costo inicial incluye ese cobro inicial incluye el costo del estudio genealógico y de 200 euros en costos adicionales que son apostillas, traducciones oficiales y envío de la documentación a Portugal. ¿Sí? Una vez la comunidad judía emite el certificado, cobramos los segundos 700 euros masiva y el último cobro se hace ya para efectos de radicar la solicitud ante el Ministerio de Justicia de Portugal, lo que hacemos con el equipo de la oficina que trabaja directamente en Lisboa. Entonces, básicamente los costos son de nuestros honorarios y de los servicios que nosotros prestamos son esos. Sin embargo, hay 2 costos adicionales que hay que tener en cuenta que paga directamente el cliente cuando hace la solicitud. Uno son 500 euros que cobra la comunidad judía como donativo para poder hacer el análisis de los informes que nosotros enviamos. Entonces, ellos cobran 500 euros para poder enviar el proceso a su comisión de análisis. Eso los paga directamente el cliente y la comunidad le expide una factura por ese donativo o un certificado de donación. Básicamente es el documento que emiten ellos como soporte de esa transacción. Y otro segundo costo que es el de radicación ante el Ministerio de Justicia de Portugal, que es de 250 euros. ¿Sí? Entonces serían los 2.100 que cuesta todo el proceso en sus 3 fases, más los 500 euros del donativo que cobra la comunidad judía, más 250 que se cobran al momento de radicar la solicitud ante el Ministerio de Justicia y que hace directamente el solicitante, también los consigna directamente al Ministerio porque le da un número individual una vez hace la consignación o el pago que certifica que la persona que va a radicar la solicitud pues fue la que hizo el pago. Entonces básicamente esos serían los costos. Jimena, una pregunta. Ustedes están todos en Bogotá, pero digamos nosotros estamos en Cali. Si hay alguien interesado en, digamos, en contratarlos a ustedes para que haga el estudio y haga todo el proceso, ¿esto cómo lo harían? ¿Vía virtual?
Sí, igual nosotros estamos, no todos estamos en Bogotá, pues Mauricio, Andrés y yo estamos en Bogotá, pero tenemos parte del equipo en otras ciudades, inclusive tenemos parte del equipo en Portugal. Entonces, afortunadamente hoy en día el tema de la virtualidad funciona muy bien, entonces estamos trabajando permanentemente conectados con todo el equipo sin importar en qué parte del país o del mundo esté el cliente. Entonces, básicamente lo que hacemos es analizar el cuadro que nos envía el cliente con la solicitud de sus antepasados para que el equipo genealógico haga el estudio de viabilidad. Pero una vez está listo el estudio de viabilidad, pues ya nosotros empezamos a conectar al resto del equipo sin importar dónde esté el cliente. Lo que sí tenemos es una red de apoyo a nivel nacional para conseguir, por ejemplo, los elementos probatorios que se necesitan o se requieren para poder darle fundamento pues, a esa solicitud, porque el estudio genealógico que se presenta ante la comunidad debe ir con material probatorio que pruebe toda la cadena hasta llegar al judío. Entonces, esto se prueba no solo con textos o libros, sino también con partidas, por ejemplo, partidas de bautismo, testamentos, matrimonio, y pues tenemos todo un equipo a nivel nacional que nos colabora, si el cliente no ha tenido acceso, pues ayudar a conseguirlos o ayudar a que el cliente consiga esos documentos. Bueno, aquí preguntan particularmente por el apellido Vélez y es si está aprobado en este momento. Bueno, en ese sentido, es una pregunta muy buena. Como mencionamos en la presentación, los apellidos no son una garantía de éxito, porque esto es por el linaje de ascendencia hasta el sefardita directo. En este sentido, Vélez tenemos muchos troncos, tenemos algunos Vélez en el Valle del Cauca, tenemos Vélez en Antioquia y tenemos Vélez en Cartagena. En este caso, te tocaría ver cada uno de los árboles para ver si el Vélez del solicitante o el interesado se vincula con alguno de los judíos que tenemos ubicados. Pero el apellido Vélez no es una garantía de nada. Toca revisar cada caso particular. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna diferencia entre la petición que se hace desde Colombia o desde otro país como Ecuador? No hay ninguna diferencia de cómo funciona el trámite frente a las autoridades y ante la comunidad en Portugal. La diferencia que existiría es un poco frente a los estudios genealógicos de cuáles son las fuentes de donde se consigue la información. Entonces, pues nosotros trabajamos primordialmente las fuentes colombianas. No sé, Mauricio, tú me corregirás si estoy diciendo algo que no es, pero algunas veces pues también encontramos colombianos que están en Ecuador, por ejemplo, que pueden aplicar por las fuentes de las líneas que nosotros hoy en día tenemos identificadas. Eso habría que revisarlo en cada caso particular, pero para contestar puntualmente la respuesta, el trámite sin importar de qué país provenga la solicitud es el mismo. Bueno, ¿qué pasa con el esposo? Si a la esposa y a los hijos le sacan el pasaporte, pero el esposo no le pudieron encontrar apellido sefardí. Básicamente, como les alcanzó a explicar en algún punto Andrés Felipe, pues la causal de nacionalización o de nacionalidad por ser descendiente judío sefardí es una de las tantas causales que hay en el régimen de nacionalidades de Portugal. Otra de las causales es ser esposo o cónyuge de un portugués. Entonces, una vez una persona, por ejemplo, consiga la línea por ser descendiente judío sefardí, podría, ya una vez siendo portuguesa, solicitar la nacionalidad de su cónyuge cumpliendo los requisitos puntuales de esa causal de nacionalización como está establecida en el régimen, que tuvo unas modificaciones en noviembre del año pasado, incluido ese aspecto de los cónyuges de nacionales portugueses. Y las modificaciones fueron para hacerlo más favorable, no para complicar el trámite, sino para que sea más favorable para quienes hacen la solicitud. Entonces, básicamente lo que habría que hacer es aplicar por otra causal y presentar la solicitud cumpliendo los requisitos puntuales ante el Ministerio de Justicia de Portugal. Bueno, aquí preguntan también si pertenezco a una comunidad hebrea marroquí sefardí en Colombia, ¿serían las mismas 4 fases? Las fases son las mismas para todos. Básicamente, ¿para qué nos puede servir eso? Para las pruebas que se envían a la comunidad, porque muchas veces, por ejemplo, acá voy a explicar un tema puntual, la comunidad judía de Porto, ellos requieren prueba de fe o que uno mantenga algún vínculo con la religión. Entonces, si uno pertenece pues, a una comunidad judía, es muy probable que en la comunidad de Porto sea más fácil conseguir el certificado.
probando que uno tiene todavía esos vínculos pues con la comunidad. Pero básicamente se deben surtir todas las fases, sin importar si uno es judío o no es judío, si uno desciende de un judío converso o si todavía es practicante. Bueno, perdón, pero no me quedó claro. Es muy importante para mí saber si esta nacionalidad de los padres les sirve a los hijos menores. ¿Qué pasa si cuando llega la nacionalidad el hijo cumplió 18 años? Eso hay que revisarlo. Yo no me atrevo en este momento a hablar con generalidades. Nosotros trabajamos con un equipo de abogados en Portugal, expertos en temas migratorios, y ellos analizan el caso puntual para cada uno de los clientes, para ver cómo aplican a los diferentes causales de nacionalidad, pues del régimen de nacionalidades de Portugal. Entonces, el tema es, como lo dijo Andrés Felipe, no aplican los niños menores de 18 años para la causal por ser descendiente judío sefardí. Sin embargo, existen otras alternativas que las analizan los abogados expertos en temas migratorios para revisar cuál de esas alternativas, en el caso puntual, porque hay que revisar caso por caso, es la que puede, pues a la que se puede aplicar y pues a través de la cual se puede hacer la solicitud. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es conectar al cliente para que directamente con el abogado que trabaja estos temas migratorios en Portugal, pues puedan analizar cuál es la mejor alternativa en cada caso. Ok, bueno, ¿el apellido Rendón o Gallego podría facilitar el proceso? En ese sentido, y volviendo un poco a lo que retomamos, el apellido Rendón es un apellido que se encuentra en distintas regiones del país. Tenemos conocimiento de algunas familias Rendón que se asentaron en la parte baja del Valle del Cauca y algunas, no todas, de esas personas, digamos, que descienden de estos Rendón que se asentaron en la parte baja del Valle del Cauca, algunos de ellos sí tienen, digamos, el derecho a aplicar. Sin embargo, yo no puedo generalizar con el apellido Rendón porque, como les decía, también tenemos en Boyacá, tenemos en Bogotá y tenemos una serie de troncos y no podemos determinar si el apellido aplica o no. Tenemos este caso puntual que da alguna luz en algunos casos, pero nuevamente la invitación es a revisar cada uno de los árboles de manera individual más que generalizar sobre apellidos. Bueno, aquí nos piden que pongan los datos, por favor, de contacto. Les agradecería si de pronto alguno de ustedes en el Zoom pueden poner los teléfonos de contacto y de pronto una página web, ¿sí? O para que la gente pueda acceder a ustedes. Y aquí hay otra pregunta, si hay una fecha límite de aplicación como lo tenía la española. No hay una fecha límite. La ley de Portugal es una ley del 2015 que no establece vigencia, inclusive ahora en la modificación que tuvo en noviembre del año pasado el régimen de nacionalidad portugués, no hubo cambio en la causal como descendiente judío sefardí. Sin embargo, sí vale la pena aclarar que pues como toda ley puede ser susceptible de modificación o de cambio a través del Congreso, y han pasado un par de propuestas para modificar los términos de la ley actual. Eso tendría que surtir los trámites legislativos correspondientes. Hasta ahora ninguna ha tenido éxito. Sin embargo, sí ha sido un tema que ha sido mediático y que ha tenido un poco pues de eco en el Congreso allá. Entonces, básicamente, hoy en día no tiene ningún vencimiento, se puede aplicar en cualquier momento, inclusive con la modificación que surtió el año pasado el régimen todavía existe. Como dijo Andrés, hay una pequeña ventana de posibilidad de modificación, no de modificación, sino de reglamentación para aprobar el vínculo con Portugal, lo que quiere decir que de pronto podrían agregar algunos requisitos, no eliminar ni modificar, sino de pronto agregar algunas cosas como muy puntuales que digan para aprobar el vínculo se requiere A, B o C. Cuando se reglamente este tema, si se reglamenta. Por ahora creemos que todavía con tema COVID y pandemia no es prioridad del gobierno entrar a reglamentar esta ley, pero pues como les digo, eventualmente podría cambiar en el momento en que surja una ley que modifique la anterior, pero eso debe surtir todo su proceso en el Congreso. Bueno, una persona nos pregunta por el costo, si ya tiene toda la documentación traducida y con el respectivo estudio. Es decir, esta persona solo necesita enviarla al ministerio, pues con base en el procedimiento que ustedes entregaron. Quisiera hacer una aclaración frente al tema de la traducción porque es muy importante. Depende de cómo tenga la traducción hecha.
Muchas veces las personas dicen que tienen hechas las traducciones con un traductor oficial aquí en Colombia y hemos, por sugerencia de los abogados en Portugal, la traducción debe hacerla un traductor oficial, pues un traductor allá. Certificado, ¿no? No, en Portugal y reconocido, certificado allá, pero no debe ser, no es un traductor oficial aquí apostillado, sino la traducción debe hacerse en Portugal con la certificación correspondiente a lo que equivaldría a acá un notario, que allá eso lo tienen algunos abogados que reconocen la firma y certifican que el traductor lo hizo. Entonces, hemos conocido casos de personas que han presentado traducciones oficiales apostilladas de acá, que se las hacen traducir nuevamente con el traductor oficial allá. Entonces, depende. Si lo tienen hecho de esa manera, pues obviamente no tendría los costos de traducción, pero si no, pues tendríamos que incurrir en esos gastos nosotros. Igual en los costos que nosotros les incluimos están en los costos de traducción, ¿sí? Ok. Bueno, una persona nos pregunta si ustedes hacen solo el estudio genealógico, esa parte del proceso. Sí, Mauricio, ¿sí contestas tú? Sí, actualmente no manejamos esa opción, sino que hacemos todo el proceso completo. Una de las razones es porque hay una serie de implicaciones que es mucho mejor que las hagan a través de este canal en términos de garantías del proceso. Entonces, actualmente no manejamos esa opción de únicamente el estudio genealógico. Sí, e igual pues va en relación con la siguiente pregunta también, es que si una persona ya tiene el árbol genealógico, si cambia el precio. Básicamente no, y les voy a explicar por qué. Nos ha pasado mucho y muchas personas llegan con esta inquietud. Es, mire, yo tengo un familiar que hizo la solicitud por España y yo tengo el árbol genealógico, entonces yo quiero que usted me descuente el costo del estudio genealógico. ¿Por qué no lo hacemos? Por dos razones específicas. Uno, no nos sirven los estudios que se hicieron por España porque son dos comunidades diferentes, los requisitos de forma son distintos y el estudio que hacen de fondo también. Hay líneas que se aprobaron por España que hoy en día no se aprueban por Portugal. Y dos, nosotros para poder responder frente a los requerimientos de información que hace la comunidad debemos haber hecho nosotros el estudio. Si llega un estudio que nosotros no hicimos, nosotros no conocemos de dónde sacaron las fuentes, de dónde sacaron la información, pues no, en el momento de presentar la solicitud ante la comunidad no vamos a poderle dar respuesta a las inquietudes que muchas veces ellos hacen, porque el proceso de solicitud de certificado ante la comunidad, aunque suena sencillo, pues a veces no es tan sencillo porque ellos son muy quisquillosos en solicitar información y a veces le dicen a uno, mire, con Mauricio estábamos revisando esta semana unos casos puntuales de quiero que me diga el judío de 1400, de 1500, ¿sí? Que me pruebe el lugar, fecha de nacimiento de tal judío y que me muestre la fuente primaria en donde fue condenado por el Tribunal de la Inquisición. Y esos temas pues los conseguimos nosotros en las líneas que nosotros trabajamos, pero no podemos conseguirlas en líneas que no hemos elaborado pues nosotros desde la oficina. Entonces básicamente esa es la razón por la que nosotros no trabajamos con estudios hechos por otras personas, porque sabemos que la comunidad es bastante estricta y nosotros podemos responderle a la comunidad por el trabajo que hemos hecho nosotros, pero no podemos responder por trabajos hechos por terceros porque no conocemos cómo se hizo. Sí, la siguiente pregunta no la entiendo muy bien, pero quizás ustedes la entiendan mejor y es, ¿en qué momento me dan mi informe? Ustedes dijeron que uno conoce su informe de genealogía y el judío. Si la persona desea saber de qué línea desciende, pues con mucho gusto nosotros le comentamos de qué línea desciende. Igual la comunidad, una vez expide el certificado, ellos hacen un pequeño resumen de la línea del solicitante en el certificado que emiten. Ok. Perdón. Aquí. El precio incluye todas las charlas virtuales. Para tenerlo claro, solo se necesita comprobar que el ascendiente sea sefardí, no importa el origen, ya sea de España o Portugal. Otra vez, me perdí en... Sí, si el precio incluye las charlas virtuales, porque como se hablaba de que había una posibilidad de la virtualidad, pero pues, no sé si se refieren a estas, porque estas charlas sí no tienen obviamente ningún costo, pero no sé si es durante todo el proceso, como hay una parte que pueden hacer virtual, si eso incluiría, digamos, ese precio todo. El precio que les comentamos incluye todo el acompañamiento en todo el proceso. Básicamente, hay solamente un punto que me gustaría aclarar para que
para que quede claro, nosotros acompañamos en todo el proceso hasta que el solicitante radica a nombre propio la solicitud ante el ministerio, pero con nuestro apoyo, es decir, la documentación se radica, nosotros la enviamos a Portugal, la radica una abogada directamente ante el ministerio, pero a título del solicitante, y si, por ejemplo, en el trámite de solicitud ante el ministerio llegara una notificación, le llega directamente al solicitante, pero nosotros acompañamos al solicitante a contestar cualquier inquietud que pueda llegar a tener el ministerio. Entonces, el costo es para todo el proceso de acompañamiento. Frente al tema de España y Portugal, creo que Mauricio ya había alcanzado a puntualizar. Ya lo habían explicado. Sin embargo, vale la pena aclarar que la ley, la exposición de motivos de la ley de Portugal es muy clara y habla de judíos expulsados de la península ibérica. No hace énfasis en decir o era el judío español o era el judío de Portugal, y la razón es la que explicó Mauricio, pues porque realmente es muy difícil probar. Incluso muchos de los judíos que fueron expulsados de España inicialmente pasan a Portugal y unos años después de Portugal son expulsados de Portugal y migran a otro lado. Entonces es muy difícil identificar si eran de un lado o del otro, y por eso se hace énfasis en judíos de la península ibérica y no de España o de Portugal. Por eso se puede aplicar con cualquiera, pues, de los dos casos. Bueno, aquí nos preguntan si hay alguna forma de hacer un análisis rápido de viabilidad. El análisis de viabilidad es muy rápido, lo hacemos muy rápido. El análisis de viabilidad no demora más de 1 o 2 semanas. Ok. Bueno, aquí Andrés Felipe nos está suministrando toda la información para que las personas de pronto lo tomen aquí del Zoom, 317-668-9580, info@eurolatam.international, y la página web www.eurolatam.international. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Aquí nos preguntan otra vez sobre el valor, pero ya lo explicaron, con o sin traducción. Bueno, ok, pregunta aquí la señora Virginia si a ustedes les darían los apellidos. Pues me imagino que eso es parte del proceso, ¿no es cierto? Un poco para aclarar esa pregunta y la siguiente, que es sobre el tema del análisis de viabilidad. Nosotros, si se ponen en contacto con nosotros, les hacemos llegar un formulario en Excel que diligencian ustedes con la información que tengan hasta tatarabuelos, es decir, ojalá pudieran llenarla completa, pero si no la tienen completa, la que más nos puedan suministrar. Con esa información nosotros hacemos el análisis de viabilidad, que no tiene ningún costo, y no tiene ningún costo en ningún momento, ¿no? Es decir, si encontramos línea les cobramos después, o si no encontramos línea después cobramos, no. Nosotros revisamos, identificamos si es viable, le avisamos al cliente si es viable, y después el cliente tomará la decisión, o pues el solicitante tomará la decisión de continuar o no con el trámite, pues si lo considera apropiado. Bueno, y a través de Gloria Bueno también. Gloria Bueno sí está en Cali, ¿no es cierto? Gloria Bueno está en Cali. Está en Cali. Bueno, y acá también nos suministran otros teléfonos. Bueno, creo que está toda la información, 315-489-1250. Yo no veo más preguntas aquí en el Zoom. No sé si de pronto alguien quiera hacerla personalmente, o ustedes nos hacen también de pronto un pequeño redondeo de lo que ha sido esta maravillosa conferencia. Y de todas formas, creo que hay mucha tela por cortar, y creo que en la medida en que empezamos a conocer más del proceso se nos despiertan, pues por supuesto, otras preguntas. Entonces, no sé si quisiera alguno de ustedes de pronto hacernos un resumen o darnos la línea, pues, como para que podamos comenzar un proceso y que tengamos la certeza de que va a ser algo importante para nosotros. Bueno, pues yo me conecté un poco tarde, creo que, pero alcancé a ver a Andrés Felipe, que estaba explicando cuáles eran las ventajas de realizar el proceso, y la explicación también de toda la explicación histórica, que creo que también es muy importante, de reivindicar esa parte genealógica de nuestros ancestros y de pues, nuestras raíces. Sin embargo, pues las razones particulares y personales para que una persona quiera aplicar pues pueden ser a una nacionalidad en Europa, pues son variadas. Todas son muy válidas, pero pues un poco como para resumir y para que quede pues
de pronto muy claro cuál es nuestra función y qué es lo que ofrecemos nosotros en este proceso, pues nosotros hacemos un trámite de acompañamiento. Creo que algo que no se dijo y me gustaría de pronto recalcarlo aquí es que existen otras personas ofreciendo estos servicios. Sin embargo, vale la pena hacer mención cuáles pueden ser los diferenciales nuestros frente a esas otras alternativas que pueden encontrar en el mercado, porque tristemente en estos temas a veces encuentra uno personas que están haciendo esto y no le ayudan al cliente realmente a terminar o a llevar a buen término la solicitud. Entonces, un poco parte de lo que tratamos de hacer nosotros es, como les decía yo al principio, ese acompañamiento escalonado, de tratar vamos surtiéndolo por fases y vamos acompañándolo en las fases, y en cada vez que se va cumpliendo la fase, pues pues realizamos el cobro correspondiente, pero no hacemos el cobro de la totalidad desde el inicio. Somos un equipo interdisciplinario y como también les decía, pues estamos en diferentes partes del mundo y del país. Tenemos también una red de tramitadores para todos los documentos probatorios de soporte, pues muy importantes. Los estudios genealógicos los hacemos a profundidad y realmente pues cada línea que enviamos, pues nosotros estamos muy conscientes y estamos muy tranquilos con la información que estamos mandando. Entonces casi que podemos decir que cualquier solicitud adicional que nos haga la comunidad pues la comunidad en Portugal la podemos contestar, porque pues realmente son estudios y trabajos de varios años que han hecho los genealogistas, que pues hoy en día se pueden, tienen todos los soportes correspondientes. A veces pasa que personas que hacen estos trámites le dicen a usted, yo le garantizo que le consigo la línea. Hay otras personas que han intentado con varios genealogistas y no se las han conseguido. Nosotros somos muy claros desde el principio quienes consideramos que tienen línea, porque estamos seguros que tenemos el material probatorio y quienes no. Si les decimos que no tienen línea, de pronto puede existir una línea, pero no tenemos las pruebas para poder enviarlas y para que nos den un certificado. Entonces, no es que la línea no exista, sino que hoy en día, con los estudios que conocemos, con el análisis que hemos hecho, pues no la podemos probar, y nosotros no nos vamos a poner a decirle al cliente pues que de pronto tiene una línea cuando no la tiene. Y por eso va un poco amarrado a lo que preguntaban, que solo el 8%, pues sí, a veces son pocos, porque son las personas que realmente pues tienen esas pruebas para poder conseguir el certificado ante la comunidad. Somos un equipo, entonces, como les decía, interdisciplinario. Tenemos una persona del equipo trabajando directamente en Lisboa, y tenemos una abogada aliada que es la que nos revisa todas las solicitudes y personalmente las radica en el ministerio. Por ejemplo, otras personas que prestan estos trámites, pues que colaboran en estos trámites, lo que hacen es enviar la solicitud por correo y llega directamente a la conservaduría, y en el ministerio le asignan un número. Nosotros tenemos una abogada que antes de radicar nos revisa que las traducciones estén bien, que la documentación sea correcta, que no se haya pasado el tiempo para cada uno de los documentos, porque, por ejemplo, eso tiene unos tiempos. Si tiene la apostilla más de 3 meses, pues hay que volverla a sacar. Entonces, hace toda esa revisión de forma, radica en el ministerio la solicitud y nos entrega a nosotros un radicado y revisa que la solicitud haya quedado cargada en el sistema del ministerio. ¿Sí? Por ejemplo, esos son valores agregados que, aunque son detalles muy puntuales del proceso, pues no todas las personas que prestan estos servicios tienen oficina en Portugal y manejan de esta manera el trámite, sino que lo que hacen es enviar por correo las solicitudes. Entonces, un poco... pues nosotros contamos con ese equipo, tanto el genealógico, que es de la casa, como el equipo en Portugal, que es de la casa. Entonces, pues podrán sentirse acompañados en todas las fases del proceso. No sé, de pronto, no sé si tengan alguna duda. Es que como llegué tarde frente a cómo funciona el trámite, con eso podrá... Perfecto, Jimena, lo que nos has dado como, digamos, línea y como guía. Aquí yo quiero responder a Cristina Echeverry, que pregunta si queda grabada, digamos, esta presentación. Sí, al igual que la número 1, la conferencia que hicimos también la número 1. Esta más o menos queda alojada en YouTube, en el canal del Club Campestre. Ustedes ingresan a YouTube y... Perdón que quedé como, tuve como un problema de conexión también acá, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, ahora sí. ¿Sí, me escuchan? Sí, sí. Bueno,
Sí, qué pena que tuve un problema de conexión, pero afortunadamente tenía el teléfono también conectado, entonces sí, queda alojada en unos 2 días, queda esta número 2, la número 1, que también estuvo muy interesante, está ya alojada en el canal del Club Campestre, entonces lo pueden ustedes encontrar ahí. Y aquí me parece una pregunta muy importante esta, pues como ya al final, y es si los hijos obtienen la nacionalidad, se puede acceder para los padres, y también si, por ejemplo, hay 2 hermanos que están pasando por este proceso, si habría de pronto un cobro distinto. Si hay como una especie de descuento para los hermanos que hagan el proceso completo con ustedes, teniendo en cuenta que la línea genealógica es la misma. Muy importantes las dos preguntas. Frente a los padres tendrían que aplicar de manera individual como descendientes de judíos sefardí. No está dentro de las causales de nacionalización la causal de padres de portugueses. Sí está la de hijos de portugueses, pero no la de padres de portugueses. Ay, espérame, qué pena el ruido de fondo, pero siempre es complicado el tema virtual así. Y la otra sería, la otra pregunta, perdón que me distraje. Y si por ejemplo 2 hijos están haciendo los costos, aunque tenemos unos descuentos, no son significativos los descuentos por grupos familiares, porque hola, qué pena, las solicitudes se hacen de manera individual. Entonces, cada solicitud que se hace frente a la comunidad tiene un análisis individual por parte de la comunidad. Inclusive hemos tenido casos en donde hay 2 personas de una misma familia, yo creo que le deben llegar a dos personas dentro de la comunidad distintas y nos hacen solicitudes completamente diferentes. Entonces, un poco para responder la pregunta, el trabajo que genera cada solicitud pues realmente es independiente, inclusive en la parte genealógica, y hay que estar muy pendiente. No sé, Mauricio, si tú quieras agregar algo ahí. Sí, inclusive ese punto que hablaba Jimena de que los análisis son independientes es fundamental. Nosotros tenemos conocimiento de casos de familiares entre sí que a uno le han dado la aprobación automática, en el segundo han pedido información adicional y una vez se suministra la información adicional, ahí sí le expiden el solicitado, la aprobación, perdón. En ese sentido, cada proceso es absolutamente independiente. Como les decimos, este era un caso de 2 primos hermanos entre sí y a uno le pidieron información adicional y a la otra le emitieron el certificado automáticamente. Entonces, eso solo resalta el hecho de que cada proceso es absolutamente independiente. Ok. Bueno, pues yo creo que ya no tenemos más preguntas, que igual ahí ustedes nos están dejando el contacto. Muchos de esos casos, por supuesto, son individuales y pensaría yo que es la forma también de hacerlo, ¿no? De manera individual, porque pues cada caso es distinto. Quiero agradecer a Jimena, a Andrés, a Mauricio, porque en realidad pues es muy interesante lo que uno aprende, además de historia también muy interesante. Ya saben que quedan alojados pues en nuestro canal de YouTube, así que ha sido un verdadero placer. En nombre del Club Campestre, nuevamente, muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia. Muchas gracias, Mónica. A ti, Mónica, muchas gracias por el espacio y al Club Campestre y nuevamente a todas las personas que se conectaron. Mil gracias, Mónica. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.